Dios es hermoso, su presencia es hermosa. Aleluya. Y cada cántico que entonábamos en esta mañana afirmaba que Dios es poderoso, que Dios es poderoso, que Dios tiene todo el poder, aleluya. Y yo le decía, gracias Señor, porque con esos cánticos tú has preparado el corazón de tu iglesia para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Porque esta serie que vamos a comenzar se titula El poder sobrenatural de Jesús. Diga conmigo el poder sobrenatural de Jesús. Dile a alguien, mi Jesús es poderoso. Mi Jesús, el que tú y yo le servimos, es poderoso. Y rumbo a la Semana Mayor, a la Semana Santa, como le llamamos, es necesario que usted y yo afinemos nuestro oído y le demos énfasis a la persona y a la vida de Jesús. A Jesús usted y yo tenemos y debemos de conocerle. Usted y yo tenemos, iglesia, que relacionarnos con Él y vivir apasionados por su presencia. ¿Cuántos estamos apasionados por la presencia de Jesús? Oiga, yo tengo que establecer de entrada que Jesús, para conocerlo tenemos que saber que Él se hizo hombre, se hizo ser humano, pero también era 100% Dios. Es ese Jesús que nosotros conocemos, era 100% humano, pero también era 100% divino. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué? ¿Por qué de esa forma? Oiga, porque Jesús, siendo solo Dios, no hubiese podido comprendernos. Pero cuando Él se hizo humano, cuando Él se hizo carne como tú y como yo, Él puede sentir lo que es la tristeza. Él puede sentir lo que es la pérdida. Él puede sentir lo que es la pena, la desilusión y el dolor. Pero asimismo puede celebrar con nosotros cuando obtenemos la victoria y el triunfo. Cuando podemos cantar en medio de la necesidad. Jesús como humano nos puede entender. Pero como Dios tiene el poder para restaurarnos, tiene el poder para salvarnos, tiene la capacidad de libertarme y de darme perdón. Jesús es el ser humano más hermoso y más valioso que ha existido. Olvídese de los cantantes, de los deportistas, de todo lo que usted pueda haber experimentado. Jesús es un nombre sobre todo nombre, aleluya. Ese Jesús es el que vamos a seguir conociendo, no a conocer, porque usted y yo hemos experimentado el poder de Jesús. Con este conocimiento y con esta afirmación entonces, por esto y mucho más, yo puedo decir que Jesús es mi seguridad. Yo puedo decir que gracias a Él yo puedo ver salida en las situaciones y en los desafíos que parecen imposibles de enfrentar. Gracias a Jesús yo miro la vida con esperanza y siento confianza que el problema más grande que yo pueda enfrentar, el problema más grande que yo pueda ver y vivir, en Él tiene salida. En Él se convierte en un escenario de oportunidad para que Él manifieste su poder, para que Él manifieste su gracia, para que Él manifieste su amor, su perdón, aleluya. ¿Usted dice amén conmigo? Oh, el poder sobrenatural de Jesús. Mire, Dios es un Dios de poder y de eso no hay duda. Ahora bien, una de las manifestaciones en las cuales se manifiesta el poder sobrenatural es a través de los milagros. Y usted y yo tenemos que entender que un milagro es un evento donde Dios interviene. Si Dios no interviene, no es milagro. Para mostrar su poder a usted y a mí, a los seres humanos. Por lo tanto, un milagro siempre responderá a una necesidad. Un milagro siempre responderá a una necesidad. Pero a la misma vez los milagros, ¿usted sabe por qué surgen? Porque Dios nos ama. Porque Jesús nos ama.
Porque ante nuestra necesidad Él responde. Porque ante nuestra necesidad Él es compasivo. Recuerde que le dije que se hizo ser humano para poder comprenderme. Por eso Él puede responder con misericordia, con compasión, porque me entiende. Y es estos milagros, esta experiencia divina del poder de Jesús, lo que nos puede transformar, lo que nos puede moldear. Es el milagro del poder, de la compasión y de la misericordia lo que me puede dirigir y puede redirigir la perspectiva total de la vida de una persona. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Es el poder de Dios el que puede hacer cambios en nuestra vida. Yo te predico, pero el que te transforma es Dios. Nosotros enseñamos, pero el que redirige tu vida, el que te salva y el que te perdona y el que llega ya al Espíritu, es el poder sobrenatural de Jesús. Y yo quiero en esta mañana, luego de haber introducido esta serie, presentar algunos escenarios, 25 escenarios. A Vanessa le doy gracias. 25 escenarios. Lo que pasa es que no le he dicho que todo no se lo voy a decir hoy. Escenarios donde yo veo manifestado el poder sobrenatural de Dios. Y le decía que Dios es capaz de enfocar mi vida cuando estoy confundido. Que Dios es capaz de transformar al más vil pecador en la persona más agradable a su voluntad perfecta. ¿No es eso lo que Dios ha hecho con usted y conmigo? Cierre los ojos unos minutitos. Está sentado, no se va a caer. Cierre los ojos, es una orden. No, son bromas. Pero si quiere, ciérrelo. Pero haga memoria de dónde Dios te sacó. ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo? No fue el poder de Dios y el milagro de su compasión, aleluya. El milagro de la misericordia, del perdón, que nos rescató de donde estábamos. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué Dios ha hecho contigo y conmigo? Ese es el poder sobrenatural. Poder sobrenatural es cambio de vida. Poder sobrenatural es servicio. Poder sobrenatural es poder amar a Dios sobre todas las cosas. Es poder decir en esta mañana, Señor, tú eres mi todo. Señor, lo que tengo te lo debo a ti, por eso te adoro. Señor, gracias, gracias, gracias por la experiencia de tu poder que ha transformado mi vida. Aleluya. El primer escenario, y puedes buscar en tu Biblia, te voy a llevar por los evangelios y después usted lo lee en su casa, pero para que compruebe que estoy usando la Biblia. El primer escenario que quiero mostrarte cómo se manifiesta el poder sobrenatural de Dios se encuentra en Juan 4. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de la mujer samaritana? Casi todos, por no decir todos y todas. Amén. Está ubicada en el Evangelio de Juan capítulo 4 y usted lo puede tener ahí. Pero cuando yo leo esta historia, yo veo que el poder sobrenatural de Jesús se manifiesta sobre los prejuicios, se manifiesta sobre la injusticia. Esta mujer que usted encuentra en este capítulo de Juan era tan marginada que ni siquiera su nombre aparece en el texto bíblico. Una mujer cosificada, abusada, desvalorizada por la sociedad. Su nombre había sido sustituido por la mujer adúltera. Pero el poder sobrenatural de amor de Jesús, que convierte los prejuicios y la injusticia en alguien, los levanta, los perdona y los salva, va por encima de lo que otros y otras podían pensar de ella. Y fue el poder sobrenatural del amor. El poder sobrenatural del amor de Jesús, el cual abrazó a esta mujer. Oiga, y esa mujer adúltera, yo imagínese el escenario. Una mujer despreciada, que la miraban de reojo, de afuerita. ¿Dónde está ella? Yo no voy. Prejuicio, injusticia. Pero allí Jesús la miró como nadie la había mirado. Jesús la amó como nadie la había amado. Y allí en el pozo donde se encontraron en el día a día y en el cotidiano, ella pudo ver en los ojos de Jesús el amor que nadie le había ofrecido.
Porque el poder sobrenatural de Dios va por encima de lo que puedan decir de nosotros. Va por encima de lo que pueda ser mi historia. Y me encanta porque el amor de Jesús la colocó en un lugar. Y ahora ya no sería más la adúltera. Ahora de adúltera sería una evangelista. Pastora, eso es lo que dice el texto. El texto dice que Dios la perdonó, le hizo una invitación. Ella respondió a esa invitación y luego salió corriendo a decirles a todos y todas lo que Dios había hecho con ella. De adúltera, evangelista. Eso es lo que hace el poder sobrenatural de Dios. Oiga, que no solo se salvó de ella, a causa del milagro se salvaron otros y otras. De adúltera, evangelista. Eso lo hace el poder de Dios. Me encanta como lo dijo el salmista. Él dijo en el Salmo 42, tú me sacaste del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Pusiste mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizaste. A medida que yo caminaba, tú, Señor, enderezaste mis pasos. ¿De cuántos fosos, de cuántas desesperaciones, de cuántas situaciones Dios nos ha levantado y nos ha sacado? Oiga, pero el texto me llamó la atención en esta versión. Dios habla hoy porque dice que en la medida Él me colocó, Dios nos coloca, pero en la medida en que camino, ahí Dios va estabilizando mis pasos. Oiga, ¿cuántos han visto un bebé cuando comienza a caminar? Todos y todas, si no son sobrinos, son nietos, ¿verdad que sí? Pero el bebé cuando comienza a caminar, primero, ¿verdad? Se para. ¿Pero qué hace? Como dice Efraín, se tambalea. Pero si se cae, ¿qué hace? Y si se cae, y al otro lado siempre lo está esperando alguien. Ese que lo está esperando es la seguridad de él. Que si se cae lo va a ayudar. Que si le pase algo lo va a restaurar. Que si flaquea ahí va a estar para levantarlo y agarrarlo de la mano. Y eso es lo que hace el poder del amor de Jesucristo. Aleluya. Pero voy a ir aún más para los que no han tenido esa experiencia. Aquí quizás hay jóvenes que próximamente vienen las graduaciones y los prom. Nunca han usado taco. Y a lo mejor están practicando, ¿verdad que sí? Y hay inestabilidad. Pero tú te enfocas en un evento. Tú te enfocas en lo que va a suceder. ¿Y qué tú haces? Te fortaleces y caminas. En el camino, iglesia. En el camino. Es mientras yo me congrego que Dios va afirmando mis pasos. Es mientras yo adoro que Dios va afirmando mis pasos. Es mientras yo leo la palabra que Dios va afirmando mi caminar. Es mientras yo acciono. Es mientras yo voy al estudio bíblico y allí Dios me enseña y yo conozco más de Dios. Es cuando estoy fregando en mi casa y allí comienzo a adorar al Dios Todopoderoso. Aleluya. Y allí Él me ministra, me habla y endereza mis pasos. Es cuando voy en el camino hacia el trabajo con situaciones, pero caminando. Es cuando esta mañana me levanté para venir para la iglesia y quizás con distintos escenarios de vida, pero yo estoy caminando, aleluya. Y aquí te estaba esperando el Dios Todopoderoso. Aquí te estaba esperando el que tiene poder para restaurarte. El Dios que va por encima de los prejuicios. Que no importa quién te haya señalado. No importa quién te haya defraudado. Oiga, no importa quién nos haya decepcionado. ¿Cuántas veces nos han decepcionado? ¿Cuántas veces hemos esperado algo y no lo hemos recibido? Pero Dios no es así. El Jesús que yo te estoy predicando no es así. Él no te decepciona. Él no te deja solo. Él te mira como nadie y Él te valora como nadie lo puede hacer. Porque Él ve tu corazón. Él no te ve por fuera. En la adúltera vio un evangelista. Hoy aquí Jesús está viendo predicadores y predicadores. Está viendo maestros y maestras de escuela
bíblica. Está viendo adoradores en espíritu y en verdad. El poder de Dios, eso es lo que hace. Me estabiliza. El poder de Dios me calibra. Y lo que parece que no es útil, Dios lo hace capaz. Lo que parece que no sirve, Dios le da forma. Entonces ya no vivo en temor. Yo camino confiada en seguridad. Porque yo sé que Dios va afirmando mis pasos. Yo me estoy disfrutando de esto. Esto es palabra de Dios que cambia la vida y el corazón. El poder de Jesús va por encima, por encima. Oiga, pastora, yo lo único que tengo es al Señor. Pues si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, ay, es que yo no tengo trabajo. Pastor, es que mi esposo, pastor, es que mis hijos. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes lo necesario para caminar firme y creerte capaz, porque la palabra dice que todo. Diga conmigo todo. Todo, pastores, que usted no sabe todo. Pastores, que mire, yo llegué aquí, me duele el pelo, la cabeza, las uñas, yo todo. Pastores, que esta semana me boté del trabajo, es que la fábrica la van a cerrar. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, aleluya, aleluya. Pastor, es que la tristeza que tengo en mi corazón, yo todo lo puedo, yo todo lo puedo. Hemos cantado y afirmado el poder sobrenatural de Dios, aleluya. Pero mire, ya hablamos del escenario de la injusticia y los prejuicios. Pero ¿sabe qué? El poder sobrenatural de Dios va por encima de la enfermedad también. Cuando yo voy al libro de Marcos, yo encuentro un hombre discapacitado. Marcos 2 habla de un paralítico, lo puede ir apuntando y lo puede ir marcando. Un discapacitado que estaba en una camilla, en un lecho. Él no se podía mover. Dependía de otros y de otras para que lo llevaran y lo trayeran y lo cargaran. Oiga, pero llegó donde Jesús. Quizás tú has dependido de medicamentos, pero llegaste donde Jesús hoy. Quizás tú has dependido de que otros te valoren, pero llegaste a la casa. Aquí está Jesús. Quizás tú has dependido de otros y de otras, de la oración de otra, pero llegaste a donde está Jesús. Llegaste, créelo, llegaste. Y cuando aquel hombre en su camilla, cargado por otro, llegó a la presencia del Señor, Jesús lo miró y le dijo, levántate. ¿Sabe cuál fue el resultado? Que ahora, dice el texto, él iba en una camilla y lo cargaban. Ahora él cargaba la camilla que lo cargaba a él. Eso es lo que hace el poder sobrenatural de Dios. Ponle nombre a las camillas que te están cargando. Ponle nombre a las camillas que te están deteniendo. Ponle nombre a las camillas que te tienen discapacitado y no te permiten estabilizar tus pasos. Porque el Señor te está diciendo en esta mañana lo mismo que le dijo a aquel hombre. Levántate, levántate, levántate. El resultado fue que ahora él podía estar de pie, firme y sintiéndose capaz, porque Dios había trascendido la enfermedad que le estaba agobiando. Dios tiene poder sobre la enfermedad. Levántate, te dice el Señor. Oiga, pero el Señor no hizo mucha fuerza. Levántate y al instante quedó sano. Oiga, y yo vengo a decirte en esta mañana que con Dios decir una palabra, el milagro se hace real. ¿Cuál fue esa palabra que te dieron quizás hace 10 años, 3 meses, 1 año, que se te olvidó? Hay promesas. Mientras yo hacía la predicación, el Señor me decía, dile a la iglesia que hagan memoria de las promesas que yo les he dado. Dios ha dado promesas de ministerio, de sanidad, y tú con el dolor. Pero Dios te dice en esta mañana, levántate. Dios te ha dicho que vas a tener negocio y en el camino tú has dudado. Y Dios te dice, levántate. Acuérdate de la palabra que te di. Oh, remense telemequía. Dios está hablando al Espíritu. Oh. Dios te dio una palabra con tu matrimonio, con tus hijos, y tú estás viendo lo contrario. Estás viendo todo lo contrario, pero solo con la palabra y la promesa.
aleluya, que Dios te dio en esta mañana, tú te vas a levantar, porque es el poder sobrenatural. Y vuelvo y lo repito, aquí hay gente que ha dejado ministerio, aquí hay gente que han dejado intimidad con Dios, aquí hay gente que se han retrasado en el camino, que han mirado atrás, y el Señor está diciendo en esta mañana, tienes que mirar a la cruz. Tienes que volver a la cruz, porque en la cruz está mi identidad, en la cruz está mi salvación, en la cruz está mi sanidad. Iglesia, levántate. Estoy hablando al espíritu de la iglesia. Levántate en el nombre de Jesús, despierta de ese sueño. Porque si Dios te lo dijo, y me repetí el espíritu, dile, recuerden, que recuerden, que recuerden. Porque en el camino nos distraemos y nos cansamos y nos aflojamos. Pero yo te vengo a hablar de estabilidad en esta mañana. Yo te vengo a hablar de firmeza. Yo te vengo a hablar de permanecer, aleluya. Si Dios te lo dijo, no soy yo quien te va a responder. Es el Dios mismo que se hace presente en esta mañana. Levántate. La palabra dice, ¿no te he dicho que si creemos veremos la gloria de Dios? Que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y con eso, escúchalo bien, mírame. No importa quién te haya dejado, quién te defraudó, quién te decepcionó, quién te está haciendo la vida de cuadrito, a quién miraste que no tenías que mirar. Escúchalo, iglesia, no importa. Recuerda, afírmate en la palabra de Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá, aleluya. Oh, la palabra dice, ven a mí todos, si estás cansado, ven. Que vengan todos los que estén cansados, atribulados. Y yo añado hastiados. Y yo añado frustrados. Y yo añado desamparados. Que vengan a los pies del Maestro de Jesús y en ellos hallarán descanso. Porque yo no he visto justo desamparado. Te estoy sembrando palabra para que te fortalezcas en el Señor. Yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí en esta mañana? A causa del poder sobrenatural de Dios. Porque nosotros somos vasos, ¿sabes? Es el poder de Dios el que hace la obra. El Señor me dijo, se van a romper ciclos. Se van a romper ciclos que están deteniendo. Que están deteniendo en el camino a los siervos y a las siervas de Dios. Ciclos disfuncionales. Que un día estoy y al otro día no estoy. Que un día quiero y al otro día no quiero. Que un día siento y al otro día no siento. Se rompen los ciclos en el nombre de Jesús. Que un día amo y al otro día no amo. Que un día creo y al otro día no creo. Estabilidad. Se rompen los ciclos. Porque Dios te llamó a caminar en lo extraordinario que Él tiene para ti. Dios te llamó a romper con los ciclos. Camina en lo excepcional que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Si Dios te dice levántate, es porque Él va a completar la obra en ti y en mí. La palabra dice que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Cuál es tu camilla? ¿Qué te está deteniendo? Los ciclos de depresión en esta mañana se van a romper en el nombre de Jesús. Los ciclos de esa tristeza que te levantas y tienes que sacudirte. Porque los recuerdos, la culpa, las malas experiencias, como la samaritana, le siguen gritando en el oído lo que no es. Hoy es mañana de liberación, de romper con lo que ata, de romper con los ciclos que no son de Dios. Se rompen los ciclos de depresión en esta mañana en el nombre de Jesús. Se quiebran los yugos, aleluya. Y conocer a Jesús implica entender que Él es capaz. Que Él es capaz de sanarme, de cuidarme, de salvarme, de perdonarme, de levantarme y de sostenerme. Aleluya. ¿Cuál fue esa promesa que Dios te dio con la familia?
Pastor, es que Dios me dijo que me iba a bendecir y que yo iba a encontrar, pero lo voy a decir bien prosaicamente, en la pelambrera más grande que he tenido. Bien prosaico. Levántate. No te he dicho que si crees. El poder de Jesús, iglesia, es evidente. ¿Y sabe lo que pasa? Que el poder sobrenatural de Jesús me invita a tener fe. Me invita a creer en Él y decirle, Señor, yo me coloco sobre tu soberanía, debajo de tu soberanía. Yo me coloco en tu voluntad para que tú hagas. Y hoy la invitación es que tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Oiga, el libro de Marcos presenta el poder sobrenatural de Dios sobre todo lo existente. Escenarios que muestran el poder de Dios ante toda circunstancia y desafío. ¿Sabía usted que Dios tiene capacidad de ir por encima de la tragedia? El poder sobrenatural de Dios va por encima de la tragedia. Qué dramática, pastor. Capítulo 6 de Marcos. Habla que un día cotidiano, Jesús y sus discípulos se montaron en una barca. Y el pastor y yo pudimos estar allí. Y eso es un lago, ¿sabe, mi hermano? No se mueve. Un lago. Pero dice que los discípulos terminaron el día. Yo me voy a hacer el picture, hágaselo conmigo. Marcos 6 dice que estaban allí los discípulos un día, hicieron milagros, trabajaron, hicieron lo que tenían que hacer y se montaron en una barquita. Yo me monté en una barquita y crucé, sí, estuve allí. Se montaron en esa barca y ellos pensaban que todo iba a ser normal y cotidiano. Pero llegó una tragedia. Se montaron en la barca. Oiga, pero antes de la tragedia hay una palabra que Dios dijo ahí en ese capítulo de Marcos 6. Antes de montarse, Jesús le dijo, vamos a pasar al otro lado. Montaron en la barca y luego de Jesús haber dado una palabra de que iban a pasar al otro lado, comenzó la tempestad. Empezó la tragedia. Oiga, ¿cuántos Dios nos ha dado una palabra poderosa? Salimos del culto y recibimos una llamada. Y llega la noticia, el día malo. ¿Cuántos de ustedes hemos estado viviendo momentos extraordinarios y de momento llega el día de la tragedia? El día de la tragedia nos llega a todos y todas. Pero Jesús había dado una palabra y era que iban a pasar al otro lado. Se desató una tormenta y en aquel lago, que era imposible que hubieran olas y vientos y que se levantara esa tempestad, allí comenzó a soplar. Y yo quiero que usted se ubique allí, porque en este texto, tenga paciencia y déjeme hacer mi teología y mi exégesis. Todo el mundo critica a los discípulos, Wanda. Esos discípulos dudaron y el texto dice que ellos dudaron, pero usted y yo no hemos dudado también. Ay, se pusieron a dudar y mira, si Jesús estaba en la barca, dice que Jesús estaba en la popa. Jesús está en la barca con nosotros y nosotros no dudamos. Pero siempre usamos ese texto para criticar a los discípulos. Pero yo, si hubiese estado allí, con la barca llenándoseme de agua. Oiga, ¿cuántos de ustedes se les ha llenado la barca de agua? Dígame, ¿cuántos? Oiga, de tal manera, yo me imagino que si yo hubiese estado allí, pues yo no lo voy a tirar a usted al medio, voy a tirar al pastor y a mí. Yo, cuando me hice el picture, yo dije, a lo mejor si el pastor y yo hubiésemos estado ahí, yo le decía, mire mi hijo, Jesús, baja y ayúdame a sacar agua. Tú no ves que esto se está llenando de agua, ayúdame, haz algo. ¿Le hubiese hecho algún reclamo? Justo después de Dios dar la palabra, viene la tragedia y la tempestad. Y los discípulos dudaron. Justamente lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando viene el día difícil o lo que es inesperado. Y usted y yo tenemos que estar preparados para las cosas inesperadas. Pero afirmados, ahorita te dije que recordaras la promesa que Dios te había dado, ¿verdad que sí? A ellos Dios le dijo, pasemos al otro lado. Pero cuando vienen las tragedias y las tempestades, Vanessa Alejandra, yo me tengo que acordar de la palabra que Dios dio sobre mi vida. ¿Cuál fue la que Dios dio sobre tu vida? Cuando vienen las noticias difíciles, Jorge Dávila,
Mara, José, cuando vienen los momentos difíciles de enfermedad. José, cuando vienen los difíciles, los momentos que no entendemos. La palabra. La palabra. Y yo, lejos de criticar a los discípulos, los voy a felicitar. No los tengo de frente, pero un día, en algún momento, los voy a felicitar. Porque usted sabe lo que ellos hicieron. Para mí hicieron lo que tenían que hacer. Gritaron y le dijeron: Jesús, socórrenos que perecemos. Jesús, haz algo que perecemos. Oiga, en la tragedia, usted y yo tenemos que clamar al cielo. Usted y yo tenemos que levantar la voz más fuerte que el viento. Levantarnos por encima del viento contrario y clamar al Dios Todopoderoso. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Clamando, no te canses de clamar, no te detengas, porque ya Dios dio una palabra. Oiga, yo tengo que repetir esto. Y Dios me sigue diciendo: ¿cuál fue esa palabra que Dios te dio? ¿Cuál fue que en el camino se te olvidó y estás caminando para donde no es? Oiga, los discípulos, yo me imagino que empezaron a remar como los locos. Si usted hubiese estado allí, la desesperación de que ibas a naufragar. Todos vamos a negar para este lado, para que no se hunda para el otro. Usted sabe que remar tiene, ¿verdad? ¿Cuántos han remado aquí? ¿A dónde fue que nosotros fuimos que se nos viró el barco? ¿A dónde fue? A las cabezas. Hay que saber remar, ¿sabe? Bueno, ¿para qué? Mire, para que usted respire, déjame hacerle un chistecito, ya estoy terminando. Fuimos allá a las cabezas, vamos para las cabezas, y vamos a celebrar el cumpleaños de Ginessi, que ella es muy antojada y muy creativa. Y mi hermano vino de vacaciones y fuimos para allá. Hay que saber remar. Y nos dieron las instrucciones. Mire, hermano, pero aquello allí es de loco. Éramos como 40, ninguno sabíamos remar. Y habían 2 personas, una al frente que no la veíamos y una atrás que tampoco la veíamos, para dirigir en esa oscuridad y en ese camino todas estas personas inexpertas que íbamos a remar. Oiga, ¿y sabe lo que nos pasó? Íbamos así. Ay, el pastor me daba las instrucciones, pero yo no lo entendía. Y allí me explicaron 40 veces y tampoco los entendí. Y eso nos pasa cuando llega el momento de la tragedia. Escuchamos, pero no entendemos. Y no nos detenemos, nos montamos y seguimos como los locos, para allá, para acá, y doy para aquí, doy para allá, y no escuchamos la voz de Dios. No nos sintonizamos con la dirección de Dios. Y así mismo estaba yo ese día, y el pastor, para la derecha, y yo le daba para la izquierda. No, sácala, no la metas todavía. Miren, en un momento dado él me dijo: mira, mija, no gemes más, yo gemo solo. Usted sabe que eso es lo que hace el Señor con nosotros. Hay momentos en que vas a remar. Hay momentos que cuando te sientas tan y tan perdido que no puedas, Él va a decir: déjame remar un poquito. Déjame remar yo, porque yo no quiero que ella siga turbada. Y mi esposo sabio utilizó la sabiduría del cielo y me dijo: tranquilo, yo remo porque a cuenta tuya. Pero ¿sabe lo que pasó? Que esa gente que nos dio las instrucciones no nos dijo que habían ramas en el medio. Cuento largo, corto, se nos viró la barca. Y en medio de eso, hermano, yo le estoy hablando de desesperación. Yo hoy me estoy riendo, yo no vuelvo más para allá. Ya Dios me sacó de esa tragedia. Señor, mire, cuando salga de la tragedia, dígale: Jesús, no te pongas creativo. Ya esa etapa la pasé, ya esa prueba la pasé, y ya yo la pasé, hermanos y hermanas. Se nos viró la barca. La desesperación que yo sentía, porque íbamos el pastor y yo y Emanuel estaba chiquitito. ¿Cuántos años tenía? 5 años. Pequeñito. Se viró la barca y nos pilló contra una rama. Y Emanuel estaba allí. En mi desesperación, yo lo que hice fue tragar agua. Pero el pastor, gloria a Dios,
Ay, Dios mío, ese hombre maravilloso que Dios me ha dado, hermano, perdóneme, pero es que estoy enamorada. Él se tumbó la barca, y eso sí, y se zambulló contra viento y marea hasta que sacó a flote a nuestro hijo Emanuel. Pero lo más terrible es que después que pasó todo eso, tuvimos que seguir para adentro, porque después que tú estás ahí, tú no puedes mirar. Tienes que seguir hacia adelante, aún con la duda, aún con los temores. Eso no es lo que pasa en la vida de nosotros cuando llega la tempestad. Dios permite los problemas porque Él quiere que tú vayas y regreses. Él quiere que tú pases al otro lado. Hay tragedias, momentos difíciles que los tenemos que vivir, José. Los tenemos que vivir, Lizzy. El momento que estás viviendo ahora es para que crezcas. Porque en mis momentos de tragedia, o me ahogo o me fortalezco. O perezco o sobrevivo. Y no es pecado dudar. Pero yo he venido a decirte en esta mañana que el poder sobrenatural de Dios es el que nos salva. El poder y la presencia de Dios es el que nos rescata. Pasa que en esta mañana tú le tienes que clamar a Dios y decirle: estoy viviendo esto, Señor, pero no te bajes de mi barca, no te bajes de mi barca, porque si tú te bajas, yo perezco, aleluya. Agárrate, mira, en la tragedia, agárrate de Jesús. En la tragedia, agárrate más fuerte. En la tragedia, mantente firme. Oiga, y yo leí una historia de un estadounidense que a los 8 años, se llamaba Glenn, murió en el 88. A los 8 años tuvo un accidente. Él iba con su hermano a la escuela y eran los primeros que llegaban. Y la escuela se incendió. Y el hermano mayor de 10 años murió. Él sobrevivió. Y él cuenta la historia después de adulto. Y él dice que mientras estaba en el hospital, él escuchaba que los médicos le decían a su mamá: es mejor que se muera. Es mejor que no sobreviva. Porque él está grave. Se le ha dañado todo su interior. Sus piernas le estaban recomendando a su mamá amputar. Y la mamá y el papá oraron al Señor y decidieron no hacerlo. Y en respuesta al clamor de su hijo, decidieron no hacerlo. Y cuenta la historia que todos los días ellos oraban y en medio de la tragedia clamaban al Señor. Y recordaban que Dios le había dado una palabra a él. Y todos los días hacían un tipo de ejercicio, hacían un tipo de terapia, lo acompañaban, recordaban la promesa que Dios había hecho sobre la vida de este niño. ¿Sabe lo que sucedió? El niño se reincorporó. El niño comenzó a caminar. ¿Se acuerdan? Como los bebés, a dar sus primeros pasos. Pero fue avanzando y a medida que caminaba, Dios sostenía sus pasos y se estabilizaba hasta que llegó a correr. Y había una palabra que había sido dada sobre ese niño. Se recuperó y comenzó a competir. ¿Saben que esta persona que se llama Glenn es uno de los atletas estadounidenses mundiales reconocido por ser el más intrépido, el más valioso en correr 800 metros? Ha marcado historia en los retos mundiales, en las carreras mundiales. Pero en medio de la tragedia que él hizo, se acordó de la palabra.
En medio de la tragedia, él clamó y miró al cielo, aleluya. Y recordaron que había un poder sobrenatural que iba por encima de la enfermedad, de los prejuicios. El médico le estaba diciendo a este niño, mejor que se muera. Pero la mamá decía, yo creo que mi Redentor vive. El médico le decía que le amputen las piernas. Pero su papá decía, yo recuerdo que Dios me dijo que él iba a tener éxito. Aleluya, ponte de pie en esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. La persistencia, el poder sobrenatural de Dios está con nosotros, aleluya. Está en medio nuestro. En la tormenta la tienes que enfrentar. ¿Tú sabes por qué? Míreme. Porque si no enfrentas la tragedia y la tormenta, no vas a saber lo que Dios es capaz de hacer. No vas a conocer lo que Dios es capaz de hacer y el poder que tiene para sacarte de tu tormenta. Pasemos al otro lado, iglesia. Pasemos al otro lado y conozcamos cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Aférrate del Señor en este momento. Y yo quiero que tengamos una alabanza. Y tú no puedes permitir que los ciclos y la desesperanza por las frustraciones que te han marcado en el camino impidan que tú pases al otro lado. Dios rompe con los ciclos dañinos, con los ciclos que nos detienen. Y yo prediqué lo que el Espíritu me dijo. Y nosotros vamos a hacer un cántico. Y si tú estás ahí, si eres maestro de escuela bíblica, los maestros de escuela bíblica también nos decepcionamos, ¿sabes? Si eres servidor, también nos decepcionamos. Olvídate de quien te está mirando. Mira a Jesús, aleluya. Porque en esta mañana te está mirando como lo hizo con la mujer samaritana. Y está viendo cosas grandes en ti. Pero en esta mañana dile, Señor, yo rehúso a seguir viviendo en la mediocridad. Yo rehúso a seguir viviendo y atrasando lo que tú tienes para mi vida. Yo creo en tu poder sobrenatural. Y no importa lo que esté viendo en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi vida, si es enfermedad, si es culpa, gloria a tu nombre, Señor. Espíritu Santo, inclina tu rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro. Y pasa. El Señor me dice que es mañana de pasar la página, de romper. Aleluya. Y mientras que entonamos este cántico, si tú sientes, si tú has escuchado la voz de Dios en esta mañana y necesitas que oremos por ti, tú vas a levantar tu mano. Y si quieres correr al altar, corres al altar como tú sientas. Porque nosotros vamos a creer en el poder sobrenatural de Dios que te va a libertar, te va a sanar y te va a levantar. Y vas a pasar al otro lado. Mientras entonamos este cántico con esta presencia hermosa del Señor, si tú necesitas retomar lo que en el camino quizás dejaste, hoy es el día que Dios te está llamando. Mientras cantamos, ahí donde estás, puedes levantar tu mano o venir al altar. Adoramos al Señor. Yo sé que estás aquí. Te adoramos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Todo el mundo con los rostros inclinados, ayudándome a clamar. Porque esta mañana es mañana de liberación, es mañana de sanidad. Es mañana de sanidad, aleluya. Poderoso Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano, ven al altar. En el camino te cansaste, pero hay cosas que hay que retomar en esta mañana. Yo sé que estás Olvídate de lo que pueda decir otro o otra.
Si Dios te dio una palabra en fe, levanta tu mano o ven al altar. Tú sabes que estás ahí, estás peleando, pero Dios te está tocando a las puertas. Dios está tocando a las puertas de tu corazón. Si tú sientes ese llamado del Señor, que no te importe lo que otros y otras digan, no rehuses al llamado. Aleluya. Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano, ven al altar. Ven al altar, ven al altar. Vamos, vamos. Es mañana, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Vamos. Aleluya, aleluya.